sino también poder relacionarlo con problemáticas actuales, problemáticas bélicas que lamentablemente la humanidad sigue sufriendo en este siglo, a pesar de haber vivido algo tan atroz como lo fue el Holocausto. Y bueno, espero poder realizar un intercambio con ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias, Valentina. ¿Cuántos años tenés? 18. Gracias. ¿Quién quiere seguir en estas presentaciones? ¿Puedo continuar? Bueno, mi nombre es Jocelyn Rivera, tengo 17 años y soy de aquí de Perú, del norte de Perú, de Chiclayo exactamente. Bueno, básicamente para entrar como tal dentro del concurso, yo no me enteré del concurso, sino me enteré de cómo formar parte de la red de jóvenes para Ana Frank. Entonces yo me inscribí ahí y luego de que me terminé inscribiendo me llegó a mi correo la invitación para poder pues, participar del concurso. Entonces, verdaderamente lo vi como una oportunidad porque cuando estaba en secundaria, exactamente en segundo, a mí no me gustaba, la verdad, leer mucho, pero una de mis compañeras, que era justamente en el mismo grado que mío, me recomendó el libro de Ana Frank porque incluso me acuerdo que hizo un bosquejo de lo que fue pues el tema de donde ella se refugiaba, justamente cuando se dio todo el tema del Holocausto. Entonces, cuando ella expuso y mostró un poco más de la obra, ahí me dio mucho interés. Y cuando pasé a tercero, en otro colegio, porque aquí hay un tema de intercambio, bueno, en Perú, por el régimen educativo, había una biblioteca enorme que no tenía antes en el anterior colegio, y pude leer ahí el diario de Ana Frank. Y justo en ese año estaba tan interesada de verdad con el tema, que terminé haciendo una monografía que no me correspondía porque era para chicos de quinto, pero terminé haciendo una monografía en tercero porque me gustó muchísimo el tema. Entonces, cuando yo vi el tema del concurso, dije, es una oportunidad para quizás poder relacionar también justamente esa monografía que hice antes, mejorarla, porque han pasado 3 años desde ese momento, y poder buscar mayor información sobre mí misma, sobre lo que quiero conceptualizar, sobre lo que quiero direccionar más que todo el ensayo. Y así fue como terminan naciendo y fluyendo cada una de las partes que tiene este mismo. Pero fue muy bonito porque siento que todo se ha ido dando de manera fluida y consecuente. Así que nada, estoy muy feliz por haber sido seleccionada también, por poder representar un poquito más del impacto que tuvo en mí también Ana Frank y poder establecerlo dentro de este ensayo. Y feliz de compartir con ustedes, de que son chicos de toda Latinoamérica. Y bueno, sí, básicamente eso, conocer perspectivas diferentes es algo que me enorgullece mucho también. Gracias, Jocelyn. Y decime vos, ¿vas a formar parte de la red? Vos te enteraste del concurso por la red Iberoamericana de Jóvenes. ¿Y vos vas a ser parte de la red? Sí postulé, pero no sé, nunca me llegó nada. ¿Eh? Sí postulé, pero nunca me llegó una confirmación. Bueno, nosotros después de estos coloquios, nosotros vamos a mandarles una invitación especial a cada uno, a cada una, para que sepan cómo es la inscripción, para que sepan de qué se trata, porque la verdad es que es un espacio interesantísimo, porque es un espacio permanente. O sea, no es que, bueno, entran, salen, así como si fuese un Zoom de 500.000 personas. Es un grupo reducido que se van conociendo de semana a semana, que hablan por WhatsApp, digamos, es un hermoso grupo, que forma como una identidad de grupo para todo el año. Así que, bueno, y que también va a haber otras propuestas para ese grupo. Entonces va a ser muy interesante que se puedan sumar. Va a haber como las propuestas que ya se van a enterar que también tienen que ver con la escritura, y para la cual ustedes, ya ganadores de esta instancia, van a tener como, bueno, básicamente ya lo van a conocer, pero tiene que ver con aplicar una beca para ir a Ámsterdam, y que tiene varias instancias de escritura, para todos varias instancias, pero para ustedes una menos sería, porque ya la realizaron en este concurso. ¿Entiende? Hacer un ensayo, preparar un proyecto educativo, implementarlo y dar cuenta de los resultados del proyecto que han implementado en sus regiones. Todo eso les permite aplicar para una beca Ámsterdam. Solamente a las personas que están en la red. Por eso ahora se abre la convocatoria y sería buenísimo que puedan incorporarse, pero los que decidan incorporarse y empezar este proceso, la primera etapa de escritura ya estaría como realizada. Todo eso. A mí me encanta la red, no soy parte del equipo que lo coordina, pero me parece una creación espectacular. Es más, quizás el año que viene me meta en ese proyecto. Bueno,
Seguimos con las presentaciones. Gracias, Jocelyn. Nos va a gustar escucharte. ¿Puedo seguir yo? Vale. Hola, mi nombre es María Alexa Chacón Martínez, soy de Costa Rica y tengo 14 años. Inicialmente yo inicié escribiendo poesía, es mi campo principal de la escritura, pero quería expandirme, me quería probar cómo se sentía escribir ensayos o incluso novelas en algunos casos. Así que a raíz de que yo escribía poesía, mi colegio me mandaba solicitudes para entrar en concursos y así, hasta que un día la bibliotecaria me dijo que si no me gustaría intentar entrar en este concurso que trataba pues, de ensayos. Así que me gustó, quería intentarlo, a ver cómo se sentía escribir. Y bueno, aquí estoy, no es una historia muy larga, que me siento orgullosa de haber quedado entre los finalistas, que no me lo esperaba sinceramente. Así que me alegra poder compartir con ustedes mi ensayo, incluso sus ensayos que me encantaron muchísimo. Y bueno, sí, compartir conocimiento y la forma en la que yo me expreso mediante palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya nos vas a contar más. Bien. ¿Quién me sigue? ¿Puedo seguir yo? Vale. Que si podía seguir yo. Y dale, Aileen, ¿vos tenés posibilidad de poner la cámara? No, es que actualmente tengo problemas técnicos con la cámara que estoy intentando arreglar. Bueno, dale. Si querés presentate y después, no sé si lo vas a poder arreglar y si no te vamos a escuchar así. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo soy de México. ¿Cómo fue que me enteré del concurso? Fue gracias a una maestra que me dijo, no, pues oye, mira, yo vi en la biblioteca que está abierto un concurso sobre Ana Frank, sobre su legado y todo esto. Y dije, bueno, yo como tenía algunos trabajitos ahí pendientes, me ofreció, ¿quieres hacer los trabajos? ¿O quieres presentar realmente el ensayo que están pidiendo? Bueno, para no presentar los trabajos, dije, bueno, está bien, de todas formas voy a pasar mi materia, voy a presentar el ensayo. A lo largo de este ensayo me sentí muy identificada. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial es algo que me fascina. Me encanta hablar de ello. O sea, a mí me preguntan y me puedo pasar horas y horas y horas. Y yo cuando me enteré de este concurso dije, esta es una oportunidad única que no se puede repetir en la vida. Entonces, es esa emoción al yo hacerlo. Realmente no pensé quedar entre los finalistas, no, porque yo pensaba, bueno, lo van a recibir y lo van a pasar, lo van a eliminar, lo van a tirar, ajá. Yo soy una persona muy pesimista, entonces ese pesimismo yo lo reflejé, no lo reflejé en sí, sino que dije, yo lo van a tirar o lo van a eliminar o yo qué sé, no, o sea, no lo van a tomar en cuenta, pero cuando me llegó el correo diciéndome que yo había ganado, sinceramente doy muchas gracias porque me emocioné. ¿Por qué? Porque yo pensaba, bueno, pues no voy a ganar, ya es todo, ¿no? Pero yo lo hice. ¿Por qué? Porque me fascina hablar de la Segunda Guerra Mundial y todas sus consecuencias, cómo fue que terminó el nazismo y todas estas cosas. Y realmente, en serio, te doy muchas gracias por haberme escogido entre otros tantos ensayos que me sentí muy feliz y bueno, pues eso es todo. Gracias. Aileen, ¿cuántos años tenés? Actualmente tengo 16 años. Bien. Bueno,
me da ganas de decirte que una cosa es que vos vayas, imaginate que querés un trabajo y hay un lugar que te interesa y golpeás la puerta y bueno, puede ser que en esa instancia te rechacen. Ahora, en este caso con el concurso nosotros los invitamos y las invitamos a escribir. Entonces, si las convocamos, no los íbamos, ¿cómo íbamos a tirar tu trabajo? Por supuesto que si están siendo invitados, lo vamos a leer con respeto, evaluar con mucha seriedad, y quizás después de este coloquio y de este concurso en el que sos ganadora, ¿no? Finalista, todos los que están en este coloquio son ganadores, puedas tener una confianza un poco más, con más seguridad y más confianza en vos misma, y no pensar que alguien va a tirar tu trabajo. No sé qué pensás, Aileen. No, pues le doy muchas gracias. ¿Por qué? Porque sus palabras me están animando a seguir con mi sueño, que es ser escritora. Entonces, muchas gracias por sus palabras, aunque pues, como dice usted, no nos conocemos en persona, pero eso no importa. En serio que le doy muchas gracias, porque yo todas las mañanas me levanto como que un poco pesimista, pero gracias a sus palabras me dio la fuerza para poder continuar a lo largo de mi vida. Aileen, nosotros acá con Manu trabajamos todos los días de la semana hablando sobre el Holocausto, que es la época más terrible de la humanidad. Y uno podría imaginarse cómo no te deprimís todos los días cuando vas a trabajar y cuando volvés a tu casa, estás metida en la oscuridad, estás metida en el horror, mejor trabajar en algo más alegre. Y sin embargo, si uno toma una posición creativa y, digamos, se para desde como la pedagogía de la esperanza, pueden surgir muchas cosas a partir de eso, como por ejemplo estos encuentros que con Manu nos tienen fascinados, que es el encuentro de jóvenes para hablar de alternativas, para hablar de la convivencia no violenta. Entonces quizás esta postura pesimista que vos decís que tenés puede dar un giro. Te invito a eso. O sea, si uno le busca la vuelta creativa, todo es una oportunidad para generar encuentro, como los coloquios que tuvimos los otros días y el que vamos a tener ahora, que fueron espectaculares, la verdad. Con Manu nos fuimos así como, wow, esto está buenísimo, es la primera vez que lo hacemos y no sabíamos cómo iba a resultar, no sabíamos si se iban a escuchar entre los jóvenes, si se iban a interesar, si se iban a hacer preguntas o si iban a quedar mudos. Bueno, lo mismo la participación de los jurados y las juradas, que fue hermoso también los otros días. Entonces, claro, bueno, uno va probando, va abriendo instancias y así se construye el optimismo y deja de lado el pesimismo. Bien, ahora Jacqueline me preguntaba recién por privado si estas son las presentaciones de los ensayos. No, esto es para así conocernos un flash y ahora van a hacer la presentación concreta del texto que escribieron. Pero falta presentarse Yara y Stephanie, ¿no? Yara, ¿querés presentarte? Vale. Hola, soy Lara, con L. Bueno, no sé, yo soy de Argentina y la propuesta del ensayo me llegó como un poco tarde, porque recién la recibí cuando estaban alargando la fecha de escritura, así que tuve re poco tiempo, 2 semanas más o menos, y lo preparé como pude, pero me gusta mucho escribir, y ya había participado de las Olimpiadas de Filosofía de Argentina, y me pareció un tema interesante, y sobre el que nunca había escrito, así que eso. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Y sos de Bariloche? Sí. Porque ustedes saben, Argentina es muy grande, Bariloche es muy distinto y muy lejos y muy hermoso también. Gracias, Lara. Stephanie. Hola, bueno, yo me enteré del ensayo, porque digamos, yo entré al colegio porque me había cruzado el lugar y me la pasaba mucho en la biblioteca. Y la cosa es que una vez me dijo la bibliotecaria que había un ensayo
nunca escribí algo así formal, excepto al final me animé y lo escribí. Y la verdad fue muy interesante porque temas, digamos, como la discriminación y todo esto, que me llegó muy al fondo, porque mientras lo escribía me hacía preguntas, y esas mismas preguntas, conforme iba averiguando y escribía el texto, era como que muy, ¿cómo se dice? Muy Stephanie, no sé si a los demás mito. les pasa que se les va entrecortando al escucharla, o a mí sola me pasa. Eh, Tal vez se apaga la cámara para que no interfiera más el internet. Stephanie, ¿por qué no apagas la cámara mientras hablas? Así no se te interrumpe y después la vuelves a prender para escuchar. Ajá. A ver, Bueno, ajá. probá ahora, contanos de Ok. vuelta. Ajá. Cuando yo entré al colegio, digamos, yo me la pasaba mucho en la biblioteca. Y una vez vino la bibliotecaria, la bibliotecóloga, y me dijo, hay un ensayo, hay un concurso para el ensayo de Ana Fran. Yo no sabía si hacerlo porque la verdad no estaba muy segura porque nunca había hecho uno, excepto cuando era para proyectos del colegio. Y pues al final, conforme lo iba haciendo, me iba dando cuenta de cosas que a veces, como Estamos escuchando, pero ahora hay una pausa. Mientras lo ibas haciendo, no te escuchamos más. ¿Los demás lo escuchan? No. Stephanie, no te escuchamos. Quizás podés probar con un celular o con otro dispositivo de alguna otra persona que esté tenga cerca, o moverte del lugar. Bueno, confiemos en que va a volver a aparecer Stephanie y va a seguir hablando. ¿Le escribís, Manu, por chat? Le escribo. No se preocupen que ahora vamos a seguir con todo y Stephanie va a seguir presentándose. Bueno, veo que se han enterado de este concurso de diferentes formas, por la docente, por la bibliotecaria, contaba Stephanie, por la Red Iberoamericana de Jóvenes, por Instagram, por las presentaciones en la tele. Así que, bueno, se ve que hubo llegada. una disculpa ahí, Ahí está, genia, genia. Escuchamos. tengo un problemita con el internet. No te preocupes. Contanos, ¿qué te pasaba mientras ibas escribiendo tu ensayo? Me iba descubriendo temas, digamos, que yo, como estoy joven, ignoraba porque yo siempre me mantuve alejada de las calles por la discriminación y el racismo que había. No es tanto como antes, ni es como pasaba en la guerra, pero sí se ven algunos casos y me pongo a pensar en ensayo y tal vez otras personas puedan leer mi ensayo y darse cuenta de que todo esto puede afectar a otros y tratar de que la juventud se erradique esos comportamientos. Gracias, Stephanie. Sí, nosotros, bueno, vamos a armar esta publicación y ustedes que nosotros tenemos muchísimos canales de difusión y hay muchísima gente que nos sigue en las redes, y entonces sepan que los mensajes de ustedes van a llegar a mucha gente y de manera internacional. Yo no sé si ustedes dimensionan lo que significa formar parte de una publicación que va a ser enviada por medios que tienen tanto nivel de difusión. Entonces, es de alguna manera reivindicar el valor de la palabra también, ¿no? Y de todo lo que ustedes tienen para decir, Stephanie, para disminuir la violencia y la discriminación. Así que gracias. Ahora vamos a... Bueno, ahora vamos a escuchar concretamente los ensayos.
¿Se animan a empezar? Cada uno empieza, más o menos se autorregula en tiempo, 5 minutos, 7 minutos o menos si quieren, pero para que alcance el tiempo para todos. Cuando termine una presentación va a empezar la siguiente, y cuando terminen todas vamos a abrir un espacio de intercambio y de preguntas y debate. Todo lo que quieran decir lo van escribiendo para no olvidarse, por eso está bueno que tienen escrito ahí el nombre de quien hace la presentación, para después poder decirse lo que se quieran decir. No se van a olvidar, nos resultó muy bien esta dinámica los otros días, así bueno, no sé si podemos seguir el orden de presentaciones. Ricardo, Valentina, después se presentó María Alexia. Bueno, no importa. Vamos a hacer así, si les parece bien. Perfecto. ¿Sí? Esperen. Ricardo, Valentina, María Alexia, Jocelyn, Aileen, Lara, Stephanie. ¿Vamos? Si no, yo les voy recordando. ¿Está bien? Bien. Ricardo, ¿querés empezar? Escuchamos todos. Todas. Perfecto. Bueno, yo les voy a estar presentando mi ensayo que se titula El firmamento azul. ¿Y por qué se titula El firmamento azul? Porque sentarse en su lugar predilecto y observar a través de la ventana el cielo azul, las nubes, el paisaje de Ámsterdam, era justamente el consuelo que Ana encontraba desde su escondite, el consuelo necesario de una persona que estaba encerrada, que no podía asistir al colegio, que estaba lejos de sus amigos y amigas y que estaba atravesando todo tipo de sufrimientos, al igual que el resto de las personas en ese tiempo, porque como sabemos es un tiempo muy difícil, un tiempo de dolor, de problemas. Entonces, el firmamento azul era esa conexión entre una persona escondida y el exterior, es decir, era su conexión con la libertad. ¿Y quién es Ana Frank para mí? Para mí ella es parte del firmamento azul que cada día me anima a ser dichoso y servir a los demás, porque es parte de esa esperanza de este mundo que me empuja a esforzarme y ser valiente, porque como ella tengo un objetivo y no quiero quedar en la insignificancia, porque si queremos un mundo más justo e incluyente principalmente, no lo vamos a conseguir desde la comodidad de nuestro egoísmo, sino desde la educación, desde el servicio y la preocupación por los problemas que nos rodean, porque no podemos quedar alejados de esos problemas y esperar que el mundo mejore. Necesitamos acercarnos, necesitamos ver con nuestros propios ojos esa realidad y hacer algo al respecto. Claramente yo soy joven, pero tengo un criterio, tengo principios y una opinión. Y no hay ningún gobierno o una ley que me pueda quitar eso. Eso es mío. Y eso también lo entendí por medio de Ana. Y hay una pregunta que me gusta hacer y que la hice en mi ensayo. Las personas que la leyeron van a recordarse de esa parte específica porque es bastante resaltante. Y esta pregunta sería, ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos? Porque a diario nos hacemos esta pregunta en distintas ocasiones y últimamente a veces queremos aplicar esa lógica a todo, cuando en realidad la moralidad no es la respuesta a la mayoría de los problemas de nuestras sociedades, principalmente porque puede estar equivocada claramente. ¿Y por qué digo esto? Porque la moralidad es un arma de doble filo. Esto vamos a hablar en el caso del Holocausto, ¿verdad? Sí, Alemania, la Alemania nazi sí cometió crímenes, por supuesto, y muchos los consideran monstruos por ellos, por la gravedad de sus acciones y la crueldad de sus autores, porque claramente mostraron también crueldad en muchos casos. Pero aunque nos duela, porque compararnos, ¿verdad?, con ese tipo de personas, siguen siendo humanos. Aunque nos duela, tenemos que aceptar que ellos son personas y son como nosotros. Y por ese motivo los derechos humanos no pueden ser una cuestión condicionada a quienes la merecen y quienes no. En cambio, esa línea, ¿verdad?, en que se divide la justicia y la venganza es muy estrecha. Y al final, devolver
el mal con la misma moneda, es lo mismo que llevar el traje de héroe en la piel de villano. Porque si nosotros queremos un mundo más justo, tenemos que comenzar por analizar estos puntos y aprender de esos puntos. Porque los crímenes no fueron cometidos solos por uno u otro bando. A veces la propaganda nos hace pensar eso, nos hace pensar que solo se cometió en un lado o en otro lado y unos fueron los malos y otros los buenos. Pero la realidad es que fueron cometidos por ambos. Esa es la verdad. Porque el verdadero mal es la guerra, el verdadero mal es el odio, la violencia y las distintas formas de discriminación y rechazo. Porque la guerra desde el comienzo ya es en sí misma una derrota para todos nosotros. Y no hay ganadores, no hay vencedores, no hay perdedores, aunque eso muchas veces es lo que se enseña en las clases de historia. La verdad es que todos pierden. Y quiero nadar contra la corriente verdaderamente. Para mejorar el mundo desde mi entorno, quiero arriesgarme a soñar y llevar siempre presente que la alegría y la valentía son dos elementos trascendentales, así como Ana decía. Porque la persona que es valiente no es aquella que no tiene miedo, porque todos podemos tener miedo. Y es esa persona que a pesar de tener miedo, actúa. A pesar de que duda, actúa. Esa es la persona valiente, no la que actúa, digamos, por ser temerario, sino que la que actúa a pesar de sus propios miedos. Y Ana es esa esperanza, y nosotros también lo somos. Y por eso yo quiero dedicar mi vida al servicio. Quiero ser dichoso y quiero hacer felices a los demás. Eso me importa mucho, me importa muchísimo hacer felices a los demás. Y mostrarles que ese firmamento azul que Ana vio sí existe, porque ese firmamento azul es la esperanza. Ana, Shawiyen de Bewana, Abuela Hata Shekonasume o Pamba e de Shemboeva. Esto en mi dulce idioma guaraní, que es idioma oficial de mi país, significa gracias Ana. Siempre voy a llevar en mi corazón todo lo que me has enseñado. Muchas gracias. Hermoso, Ricardo. Muchísimas gracias. Hermoso escucharte. Yo hice algunas anotaciones y después cuando terminen las presentaciones vamos a intercambiar. Pero muchas gracias. Bien. Valentina, ¿querés seguir? Bueno, mi ensayo se llama La lucha será colectiva, si no, no será. Y bueno, primero que nada comencé nombrando el gran efecto negativo y nocivo que la Segunda Guerra Mundial provocó en su momento y sigue provocando, porque es una herida abierta de la sociedad, una herida que duele cada vez que seas o no de la colectividad judía, seas o no alemán. Es algo que duele muchísimo recordar porque nos hace pensar de lo que es capaz el ser humano, ¿no? Y bueno, más allá de tener el Holocausto como eje principal de mi ensayo, nombré mucho la guerra de Ucrania y la situación actual de Afganistán como ejemplos de hechos bélicos que se desarrollan con total impunidad en la sociedad, en el mundo, hechos que a pesar de tener derechos humanos, normativas, distintos logros jurídicos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que recordar que los derechos humanos surgen como una compensación y un logro, algo positivo, que se rescató a partir de la concientización de todos los hechos atroces que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, mi pregunta principal, y es una pregunta retórica, es ¿por qué sigue pasando estas cosas? Y se supone que ya tenemos una organización que es la ONU, tenemos un montón de organizaciones que se supone que tienen que asegurar nuestros derechos, ¿no? Es una pregunta que siempre me hice, incluso cuando solo de Ucrania, a mí me pareció algo
que era bastante atroz, aunque lamentablemente muchos países, no solo de Europa, como en este caso Ucrania y Rusia, sino también Afganistán, están sufriendo esta falta de apoyo, esta ausencia por parte de distintos organismos que se encargan de asegurar los derechos. Y la verdad es que mi título, La lucha será colectiva, si no, no será, hace referencia a que por más que seamos un montón de personas que queremos asegurar los derechos, que queremos hacer felices a los demás, como lo nombró Ricardo, la verdad es que me pareció algo muy bonito lo que él explicó de su ensayo. Muchas veces nos contamos con la conciencia colectiva, que es importante. Conciencia colectiva significa que todo el mundo, gran parte del mundo, nos apoye en esta lucha de derechos. Por eso es importante el tema de las redes sociales, utilizarlas para un buen objetivo, que es, por ejemplo, difundir hechos o cosas que están pasando del otro lado y que nosotros no nos enteramos, ya sea porque estamos pendientes de otras cosas o porque simplemente no están difundidas a mayor medida. Es muy importante contar con una difusión y también apoyo de las escuelas, por ejemplo, los docentes en su lugar de formadores, de incentivar a los chicos a luchar por los derechos, por sus derechos y por los derechos de quienes están bajo la invisibilidad. Para mí es muy importante eso y creo que lo he logrado con mi ensayo. Quiero agradecer a todos por la oportunidad de compartir, porque es muy importante para mí. Gracias. Gracias, Valentina. Gracias también por retomar cosas que dijo Ricardo. Gracias por tu escucha, también a tu compañera. Va a seguir ahora María Alexia, después vamos todo lo que vayan anotando de la presentación de los demás, los vamos a compartir, para no olvidarnos. Yo estoy haciendo también muchas anotaciones. María Alexia. Ok. A continuación tendré el gusto de presentar mi ensayo, el cual se titula Gritos ahogados de pequeños atrapados en el cuerpo de un adulto futuro, críticos o resignados del ruido social. Antes de comenzar, me gustaría mucho citar una frase extraída de mi ensayo, que dice así: desempolvar libros significa aventurarse a las entrañas de los sueños, sueños de los caídos, y sus sobrevivientes tienen el deber de hacer arder corazones. A lo largo de mi presentación iré explicando un poco por qué mi ensayo se titula así. Pero para introducir un poco, poética fue la forma que quiero tomar para escribir mi ensayo, expresando el tan extraño y espléndido talento del arte, de la escritura, de la expresión. Hecho como una obra artística porque quise hacerlo así, donde la pintura es una forma de comprensión, es un discurso que tiene como fin alentar a los humanos, luchar por nuestros derechos, por quienes decayeron ante el egoísmo de aquellos que tenían una imagen borrosa e ignorante de cómo sería un mundo perfecto, o simplemente por poder, que sin duda alguna lucharon por un futuro mejor por nosotros. Aunque no vivimos ese sufrimiento, podemos solidarizarnos valorando aquel pasado cruel y vincularlo a nuestros problemas, donde la guerra es un trabajo en equipo, aunque algunas veces sea personal, con apoyo y comprensión humana como armas principales. Mi ensayo tiene como propósito que cada persona, cada lector se siente identificado y poder conllevar no solo los hechos lamentables del pasado, sino también asociar esos hechos con experiencias propias. Por medio de palabras, quiero que vinculemos problemas del pasado con guerras propias, dificultades que nos han afectado, nos afectan y nos han marcado como personas, ya que existirán algunas que estarán ligadas como a la realidad de cada quien. Por ende, a raíz de ello, saber que debemos hacer un cambio porque nos sentimos parte de algo. Va destinado a todos, sin importar su edad, sexo, entre otros factores que nos definen,
porque a la hora de leerlo comprendemos que al crecer debemos seguir manteniendo a nuestro niño interior, el niño que alguna vez fuimos y el cual se va desarrollando para poder llegar a ser humano en el futuro. Nuestra crianza gira en torno a la infancia, donde los valores fueron parte de nuestras enseñanzas, ya que esa es la base, ya que esa base es el niño que al crecer no debemos desechar, ya que contiene lo que somos, lo que seremos con nuestros conocimientos. La tierra, si no está de más decirlo, depende de futuras generaciones. Si éstas desconocen el respeto, la empatía, entre otros factores que llevan al humano a ser bueno, entonces la sociedad se volverá un resignado al ruido propio y de otros. Con lo que diré a continuación será como la explicación un poco de mi título, ¿no? Que empieza con esta pregunta. Pensemos, ¿cómo es nuestro niño interior? ¿Es un crítico que actuará en consecuencia o se va a resignar ante el ruido social y simplemente bajará la mirada sin querer defender a los suyos cuando de él no se trate? Asimismo, para conocer cómo es ese niño, debemos escoger un camino. Seremos críticos cuyos problemas a veces no nos afecten directamente, pero alzaremos nuestra voz y solidarizándonos por ellos o volvernos resignados del ruido social, ignorando lo que nos rodea por falta de empatía o temor alguno. Existen personas que no pueden sentir empatía por sucesos que nunca vivieron, como el de Ana Frank, siendo un golpe muy fuerte para los judíos. Muchos pueden compartir la tristeza, pero no llegar a sentirlo profundamente hasta el punto de que sus penas, sus tristezas, sus pensamientos sean manifestados en lágrimas, porque el único vínculo que comparten es su raza, la raza humana. A diferencia de otras, cuando recuerdan esos momentos en donde se pueden sentir de alguna manera identificados, en el cual se desploman ante el sufrimiento no vivido. El pasado contiene desgracias, eso claro está, que aunque fueron lamentables, han traído consigo, para bien de la humanidad, actos positivos como la Declaración de los Derechos Humanos. Honrar el pasado es nuestro deber, conservar nuestro niño interior y lo que somos realmente, pero luchar por un futuro mejor es nuestra responsabilidad. Para finalizar mi presentación, me gustaría decir que no estamos solos. Podemos afrontar nuestros problemas con otras personas. La igualdad entre nosotros sí existe. No menospreciemos al prójimo por ser diferente. Construyamos diarios íntimos, cuyos relatos estén hechos de superación, amor, lucha y conocimiento para el futuro. Seamos una Ana Frank. Bueno, gracias María Alexa, gracias por tu presentación, por tus hermosas palabras finales también. Qué suerte que esto que estamos haciendo lo estamos grabando para que lo puedan también escuchar otros, porque es un plus al texto escrito, un agregado a lo que escribieron, que no se tiene que perder ni desperdiciar. Así que me alegra estar grabando esto y después vamos a intercambiar. Pero muchísimas gracias. Mayra, te hago una consulta. Sí. ¿Puedo sacar una foto rápido y después etiquetar al centro? Sí, si nadie tiene problema. Igual ya pedimos la autorización en el mail que está siendo grabado. Bueno. Jocelyn. Sí, aquí estoy. Bien, bueno, voy a comenzar con la exposición. En este caso, el título de mi ensayo fue El impacto del Holocausto en la población judía y la relación que tenía junto a la idealización de una sociedad utópica actual, más que todo relacionándolo un poco más al tema pues, que hoy en día vivimos controversialmente. Y justamente para poder Jocelyn, mayores... espera. No hables tan rápido. Más lento. Jocelyn. Sí, Lo mismo, pero más lento. ¿Puede ser? Sí, estaba hablando lento. De repente se paró el internet. Y... No internet, sino como vos, un poquito nomás. Okay. Y contá de vuelta el título de tu ensayo. Bien.
Bueno, el título de mi ensayo es El impacto del Holocausto en la población judía y la relación con la idealización de una sociedad utópica actual, llevándolo más que todo al contexto que hoy en día podemos estar viviendo. Para ello quiero empezar justamente también con una frase de Ana Frank que menciona lo siguiente: no quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser útil o llevar alegría a la gente, incluso a las que nunca conocí. Quiero seguir viviendo incluso tras mi muerte. Y creo que es justamente ese el legado que hoy en día pues cada uno de nosotros está compartiendo dentro de este foro y es lo que hace valioso los ensayos que estamos presentando. Voy a empezar más que todo haciendo énfasis en el fondo y la estructura que tenía mi ensayo para que puedan conocer un poco más el propósito y las razones que inmiscuyan este mismo. Dentro de mi primer párrafo como tal, tenía el tema del contexto alemán y a nivel internacional también lo que había pasado después de la Segunda Guerra Mundial, ya que es importante para poder establecer un contexto crítico y saber mediante qué razones o mediante qué circunstancias se dio más que todo el tema del holocausto y bueno, lo que ya todos conocemos en este foro, así como la conservación de la raza aria también. Para el segundo párrafo me centré un poco más en lo que ya viene a ser la vida de Ana Frank, porque si bien es cierto, esto también escatima más el tema del impacto, es necesario conocerlo que dentro de ella se está viviendo a través de un diario. Entonces, estamos conociendo otro tema de relativismo, otra manera en cómo se puede expresar el mensaje y cómo impactó dentro de las familias, porque Ana Frank fue una familia, representaba a una persona, pero fue la historia de una familia dentro de muchas otras que lamentablemente fallecieron y que también tuvieron impactos pues consecuentes dentro de esta historia. Así que básicamente dentro del segundo párrafo expliqué un poco más a detalle cuál era el tema del impacto al derecho a la vida plena que tenían los judíos, que lamentablemente se estaba dando con el tema de hostilidad por parte de los alemanes, y expliqué también los 3 puntos consiguientes que vendrían a ser mis argumentos, que eran los que iba a explicar más adelante, como la violación de los derechos humanos, el desempleo por discriminación y el antisemitismo. Entonces, dentro de mi tercer párrafo como tal, me puse a indagar un poco más y hablé sobre el impacto de las violaciones de los derechos humanos con datos estadísticos y principalmente las consecuencias que iba a llevar a cabo esto. Justo también como mis otros compañeros lo han mencionado y también lo recalco dentro del ensayo, gracias a este lamentable acontecimiento se da el tema de la Declaración de los Derechos Humanos y consigo pues el tema de la ONU, que si bien es cierto ya de antes había una intención de existir, pues no se había establecido aún un orden mundial establecido. Dentro del siguiente párrafo, que viene a ser el siguiente argumento, se habla un poco más del gran trabajo que hacían los judíos o la población judía dentro de Alemania, pero que era muy poco remunerado a través de la inversión económica. Por ello, pues ellos no tenían para sobrevivir y también esa mala calidad de vida, pues hacían que ellos no tuvieran como tal un énfasis en su derecho a la vida plena común. Junto con ellos, pues viene la política de exclusión racial, que era justamente también otro punto en el que hago énfasis dentro del ensayo, de lo que me gustaría también aclarar, porque es parte de la economía que se centralizaba en esa época. Y para finalizar con mi último argumento pues sólido dentro de todo el tema de la tesis, hablé un poco más sobre el impacto mental junto con la hostilidad que sentían los judíos, porque incluso hubo una época y hubieron muchas fuentes, porque estuve leyendo, que mencionaban que los judíos ya como tal aceptaban las políticas nazis porque pensaban que éstas iban a regular sus comportamientos y que de esta manera pues ya no iban a tener situaciones legales que afrontar. Entonces poco a poco ellos también iban convenciéndose, lamentablemente, de que eso era algo normal y que tenía que pasarles porque eran distintos, cosa que nunca debió ser así. Porque como todos lo sabemos y como mis compañeros también han repetido, en las diferencias encontramos las grandezas de las personas. Así que básicamente eso es un poco del fondo de la estructuración que tiene el ensayo. Y como reflexión final, creo que de todo esto puedo sacar que la historia de Ana Frank es una representación, como lo dije, de muchas otras que pasaron en ese momento, quizás con diferentes situaciones económicas, con diferentes maneras de cómo obstaculizar este mismo, o cómo no ser encontrados por la Gestapo, pero todos tienen la misma trama, en el hecho de sentirse pues sometidos, de sentir que no tienen vida propia y de justamente saber que estaban vulnerando sus derechos humanos. Además, es una historia con un impacto dentro de este acontecimiento, no solamente a nivel moral o a nivel íntimo, sino también a nivel económico,
a nivel político, porque hoy en día nos sirve mucho más para saber qué es lo que va a pasar a futuro y qué es lo que no se tiene que volver a repetir. Y también en la idealización de la sociedad utópica, porque como lo dije al inicio, quería relacionar eso justamente con el liderazgo que tuvo Hitler, porque también como lo dijo mi primer compañero, no hay buenos y malos, y también es bueno reconocer que Hitler tuvo un gran poderío para que pueda convencer a las personas de que lo que hacía estaba bien, cuando realmente no se dio de esa forma. Entonces, hoy en día tenemos muchos políticos también que tienen esa idealización y que lamentablemente someten a todas las personas a ir en una misma dirección, cuando no es el camino de un líder, sino trabajar por un bien común, que lamentablemente no se está logrando, y bueno, al menos en mi país, con todo el tema político, pues también es un tema que poco a poco se tiene que ir inmiscuyendo dentro de la gente. Entonces, bueno, ya como propósito final, la reflexión de la vida por los judíos nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder engrandecer aún más la historia de Ana Frank y poder darla a conocer a las nuevas generaciones para que éstas también sepan pues lo que tiene que pasar en un futuro con el propósito político, en el cómo ha evolucionado la sociedad también a nivel de liderazgo, a nivel de estos tratados, de estas cosas que se dan con anterioridad, como las guerras, por ejemplo, en el conocer nuestros derechos, tanto humanos como políticos, como sociales, porque es importante conocerlos y establecerlos, y también en el sostenimiento de la paz, que es justamente lo que hoy en día todos buscamos. Así que ya para terminar, como dijo Ana Frank, la hoja es un mundo mucho más paciente que los seres humanos. Así que si bien es cierto, no todos tenemos una Kitty a quien contarle nuestras cosas, sí tenemos una voz que tenemos que aprender a levantar y que sostener. Entonces, si nosotros no conocemos nuestros errores pasados, no conocemos la historia de antes, pues entonces, ¿qué pasa si no conocemos lo que pasó? No vamos a poder hacer absolutamente nada para restablecer nuestro futuro y para convertirlo justamente en un mundo mejor, como líderes del cambio social que hoy en día somos. Gracias. Bueno, me encantó. No voy a comentar porque son en el lenguaje, pero me encantó que termines con 17 años diciendo que tienen que aprender a levantar la voz como líderes del cambio social. Me conmueve, me conmueve y se los digo a todos, que me conmueve mucho las edades que tienen y la contundencia de lo que están diciendo. Y bueno, vamos a escuchar, después vamos a comentar con nosotros mismos. Vamos a escuchar a Aileen. Sí, bueno, pues yo en un inicio, a último minuto, le cambié el título ahorita. ¿Por qué? Pero en un inicio yo le había puesto bueno, ensayo sobre los derechos de las mujeres periodistas y estudiantes en México. Pero ¿por qué le cambié el título? ¿Y por qué le puse Matanza Mexicana? Porque aquí específicamente... Aileen, escucha, habla más lento y si se llega a cortar te vamos a pedir que apagues la cámara para que se escuche bien fluido tus frases y que no se escuchen entrecortadas. Pero en principio vos habla un poco más, ahí está, más pausado para que te entendamos. ¿Dale? Claro. Sí. Y si se entrecorta te voy a pedir para que te apagues la cámara. ¿Dale? Dale. Sí. Bueno. Pues en un inicio mi ensayo se titula verdaderamente, o sea, el verdadero título, ensayo sobre los derechos de las mujeres periodistas y estudiantes en México. Pero ¿por qué le decidí cambiar el título a Matanza Mexicana? ¿Por qué? Porque aquí específicamente en México, diario, en los noticieros, en los periódicos y en demás, en las redes sociales, en demás plataformas, en demás medios de comunicación aparece que tal persona murió y todo. ¿Por qué? Porque se dedica a la profesión de periodista, porque es estudiante. Uno de los casos más relevantes que sucedió aquí en mi país fue los dos casos relevantes en verdad, fue la matanza de 1968. Buscaba esta rebelión,
este grupo de estudiantes buscaba en un principio mejorar las condiciones de valga la redundancia, educación, mejorar los salones, mejorar las aulas, ¿sí? Pero el gobierno es muy hipócrita. Cabe aclarar que aquí en México dura 6 años. Entonces, cada 6 años significa, ¿qué significa? Significa infierno para las poblaciones, los estudiantes, las mujeres. Espera un poquitito, Lynn, ¿ustedes la escuchan bien? No, tal vez si apaga la cámara. Aileen, sí, apaga la cámara que nosotros te vamos a escuchar tu voz. A ver si, porque a veces se entrecorta una palabrita, pero eso ya interrumpe tu relato. ¿Dónde está? Claro. Sí. Lo que yo diciendo es que bueno, la presidencia, valga la redundancia, dura 6 años. Entonces, 6 años, cada 6 años son infierno para los estudiantes, las mujeres y los periodistas, porque, o sea, tal vez no muchos lo sepan, pero la gran mayoría es muy corrupta. Entonces, con tal de que no salgan noticias a la luz, de que la población mundial se entera que México hizo esto, México, así como a los cuales Hitler no les tenía ningún aprecio, de lo cual no entiendo por qué, si en 1918, con la Primera Guerra Mundial, pero porque los consideraban una raza, porque consideraba casi como animales. Entonces decía, bueno, pues las lleva al matadero y las mata. Esto se relaciona en México porque, como les digo anteriormente, como les dije anteriormente, todos los días noticieros sale México pierde a una mujer, México esto, México el otro. Entonces es como de, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? No, es mi país, yo nací aquí, yo ya estoy hablada a ver todo este tipo de cosas. Pero es que aún así es sorprendente, ¿por qué? Porque así como sucedía con los judíos, que los encontraban ahí descuartizados, o cuando abrían las puertas en las cámaras de gas, era impresionante cómo caían las cenizas de lo que antes eran seres humanos con un corazón latiente. Bueno, con un corazón, sino entonces es increíble. Yo que soy mexicana y que llevo 16 años viviendo aquí en México, aún me parece increíble el que no, pues es que encontraron a una mujer, un estudiante, a un y con marcas del no, bueno, que en mi país es uno de los principales, es el pan de cada día, básicamente es el pan de cada día, porque no te puedes levantar sin enterarte de decir, es que mataron a tal fulanita y era un representante importante del gobierno, pero es que al gobierno no le importa, así como a Hitler no le importaba en lo más mínimo la integridad judía, la integridad de los judíos, no el gobierno mexicano, porque el ser humano, bueno, al menos esta es mi idea, el ser humano solo se reproduce, vive y muere, y no importa si en algún momento se pierden vidas. ¿Por qué? Porque se está generando más. Entonces, es como esta cuestión de, bueno, pues, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? Pero es increíble, valga la es que hasta ahorita jóvenes de nuestra edad, de 16, de 17 años, hacen al holocausto judío a un lado, sin saber que es una parte fundamental de la historia que dijeron mis compañeros. Es una parte fundamental. Ana Frank es un
no un fantasma, recuerdo viviente, porque aunque ella ya murió, su legado, como dicen mis compañeros, es actual, o sea, nunca va a vencer. ¿Por qué? Porque es importante dar a conocer lo que sucedió en la vida, y también es importante que no se vuelva algo, que las guerras no perjudiquen a más personas, porque, ok, está bien si tienes problemas con un diplomático y otro diplomático, pero no metas a la población. ¿Por qué? Porque la población no tiene la culpa. Entonces, yo creo que, bueno, desde mi punto personal, yo creo que Hitler lo hacía para poder desquitarse. Por eso llamé mi ensayo La Mansa Mexicana. Como dije anteriormente, así como sucedía durante estos 6 años, eh, sí, como sucedió en estos 6 años, aquí no te puedes levantar sin enterarte de una matanza o una violación o algunas privaciones de los derechos, ¿no? Entonces, que aunque México sí es un país muy liberal ok, si eres no sé, por ejemplo, o sea, no quiero ofender a nadie, y eres, no sé, por ejemplo, yo te acepto con tus creencias, con tu religión, con tu forma de ser, pero es increíble cómo siendo mexicana, eh, y ¿dónde está esa inclusión? ¿Dónde está esa igualdad que estamos buscando con la mujer, con los estudiantes, con los periodistas? Porque este es un país que desafortunadamente me duele mucho de esto, pero que está primero, si no me recuerdo, entre los primeros en, en matanzas, en violaciones, en todas estas cosas muy oscuras, por así decirlo, porque no me atrevo a mencionar otra palabra. Entonces es todo de, ok, si se supone que estamos luchando por un país, no solo por México, sino a toda Latinoamérica, ¿verdad? Brasil, Uruguay, ajá. Entonces, se supone que estamos luchando para una mejor, como dicen mis compañeros, una mejor convivencia, una mejor calidad de vida, una mejor forma, bueno, no forma de pensar, sino una mejor educación, porque la sociedad no te acepta tal cual como eres. ¿Por qué? Porque te juzga, así como juzgaban a los judíos de, ay, mira, tiene una estrella amarilla, no me acuerdo si en el lado izquierdo o derecho, pero el chiste es que tiene una estrella amarilla y es judío, por eso lo vamos a discriminar. Eso eso bueno, a nadie les. ¿Por qué? Porque vamos de mal en peor. O sea, es una cruel realidad que muchos les cuesta aceptar. Pero en verdad que vamos, y se supone que estamos buscando una igualdad, una equidad, vamos para atrás. ¿Por qué? Porque ahorita está presente la guerra y todo de bueno, o en Corea del Norte, que aunque no sea en la zona que en el continente americano, en el continente latinoamericano, se da a entender porque han tenido acciones los encierran, los meten, los encarcelan por 3 años. Entonces es lo mismo. Tal vez aquí en Latinoamérica esté sucediendo ahorita mismo, mientras nosotros estamos bien aquí platicando. Es importante cambiar. Tiene generaciones que no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en Oceanía, en el Reino Unido. Si nosotros no le queremos dar a nuestras generaciones futuras que exista desigualdad, donde exista rechazo hacia ciertos grupos étnicos, hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a ir y nos van a preguntar, la sociedad es así y así y así, ¿por qué esto y por qué el otro? Y nosotros, si no hacemos nada ahorita,
a nosotros y a las generaciones futuras, valga la redundancia, nos va a seguir afectando. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad tan cerrada de, bueno, si tú eres de otra nacionalidad, ¿no? Si tú eres judío, hasta ahorita los judíos, pero aunque de alguna forma ya es porque necesitamos de todo el mundo, de toda la gente que ponga su granito de arena, no solo unos cuantos aquí en Latinoamérica, unos cuantos en Reino Unido, unos cuantos en Europa, no, sino que todos nos debemos unificar para poder construir un país, un planeta, por así decirlo, mejor, porque como les digo, como dije anteriormente, van a venir generaciones futuras y si nosotros no hacemos nada ahorita, tarde o temprano nos vamos a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Si seguimos matando periodistas, ¿quién ve? Porque los periodistas, como dice su nombre, a eso se dedican. No es por ser chismoso ni nada, es porque todo ocurre un acontecimiento importante que se tiene que reportar. Pero como el gobierno es muy hipócrita, dice, no quiero, los voy a mandar a asesinar, ¿no? En el caso de las mujeres es igual. ¿Por qué? Porque las entierran, no solo a las mujeres, sino a todos los grupos inferiores. Yo, desde mi punto de vista, no creo que nadie sea inferior. O sea, todos somos, sin importar nuestra raza, nuestros géneros, todos somos iguales, pero a la vez. Entonces, mis conclusiones son estas. Hay que aprender a respetarnos, hay que aprender a cuidarnos y amarnos. ¿Por qué? Porque aún que se lastime a sí mismo, aunque se suicide, por de alguna forma decirlo, sigue esa comprensión, sigue esa comprensión de, bueno, pues es que si tú eres, no sé, si tú eres de Europa, España, Bélgica, yo tengo que aprender a respetar, así como tú me tienes que aprender a respetar a mí, mis creencias y demás. Es como esta enseñanza, esta conclusión final de todos somos iguales, pero a la vez diferentes y hay que aprender a respetarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué, para la redundancia, no tenemos por qué mandar a violar, no tenemos por qué mandar a pagar a narcotraficantes, a secuestradores. ¿Para qué? Para solo quitarnos a animales, supuestamente, entre comillas, animales inferiores. Ay, sí, yo porque tengo un cargo importante y yo veo a los demás como animales de granja, un gato que ahí va a estar siempre para mí, ¿no? Entonces, es esta reflexión, esta conclusión de, sin importar qué y sin importar las, hay que aprender siempre, aunque ya seamos adultos mayores, aunque ya tengamos 30, 40 años, siempre hay algo nuevo que aprender. Bueno, pues eso sería todo. Gracias, Aileen. Gracias. Aún con que se entrecortó un poco, con mucha atención escuchamos todo, así como con cierta dificultad, pero igual todo. Así que muchísimas gracias. Tu espanto y tu sorpresa y tu contundencia es una alerta y está muy bien. Después vamos a hablar de tu texto, pero como ese impulso de seguir hablando y con ese espanto es también como una alerta y un llamado de atención siempre para no naturalizar, que es de lo que estás hablando en tu ensayo. Pero después vamos a intercambiar. Ahora le toca a Lara. Gracias, muchas gracias. Tengo escritas 48.000 hojas, no sé qué voy a hacer. Bien, ¿dónde está Lara? Lara, quizás apagó en algún momento, tuvo que ir a hacer algo.
hagamos algo. ¿Puede seguir Stephanie? Ah, no, ahí está Lara. Bien, Lara. Ay, no sé por qué se me apagó la cámara. No te preocupes. Bueno, si aparece, aparece. El ensayo se titula... ay, perdón. Los sueños de la razón generan monstruos. Y la idea fue analizar el rol de las distintas instituciones dedicadas a la política y a la ciencia en el régimen nazi. Y para eso me centré en los cambios que atraviesa el concepto de la razón, desde la edad antigua, tenido como un ideal ético que debía guiar las distintas actividades desarrolladas por la humanidad, hacia la fragmentación que se produce en la razón en la modernidad, que trae como consecuencia el desarrollo de las actividades bajo criterios propios de racionalidad, acordes a sus propios intereses. Y lo que me pregunté es si la ciencia era una construcción social. Y yo sostuve a modo de hipótesis que la fragmentación de la razón produce un desplazamiento de los fines a los medios, que se observa en la ciencia, por un lado, en cuanto a que es una ciencia racional, en cuanto a sus métodos de descubrimiento, pero no así en cuanto a sus fines. Y además, o sea, lo que se traduce a, por ejemplo, avances tecnocientíficos que ponen en riesgo la continuidad de la vida humana en el planeta, como es la invención de las armas nucleares. Y por otro lado, la aplicación de teorías científicas a la conducta humana que justifica de alguna manera o termina por justificar eventos como el Holocausto. Y además observé en la política que se ha distanciado de su fin original, que era el bienestar de la población, y que ahora solo se centra en la obtención y mantenimiento del poder. Y todo esto se puede observar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciencia obedeció a intereses parciales de la sociedad, y los intereses e inquietudes de la sociedad dejaron de ser el motivo propulsor para sus descubrimientos. Y no se guió por principios éticos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando formó parte de la violación sistemática de los derechos humanos durante el partido nazi, o, por ejemplo, como decía antes, mediante la creación de armas nucleares. Pero, y retomando desde el lado de la política, lo que yo observé es que este desplazamiento de los fines a los medios cambia el eje de estudio de la política, que se dedica ahora a predecir de qué manera puede obtener el poder. Los nazis, por ejemplo, para mí, se dieron cuenta de que la forma de mantenerse en el poder era mediante el miedo y mediante la imposición, o sea, mediante el terror sistemático. Y por eso evitaban cualquier forma de manifestación o de revelación, con la idea de que todos actúen, o sea, todos obedezcan sin pensar en si las leyes que están obedeciendo son justas o no. Y nada, eso yo lo relacioné con el caso de Eichmann, que él relata que simplemente obedeció leyes, que nunca tuvo intención de dañar, que él solo obedeció a su país, o sea, se desliga de sus actos y nada, y me parece que tiene que ver con los conceptos de autonomía y heteronomía. Autonomía es cuando obedezco a las leyes porque las identifico con valores propios que yo mismo construí, o sea, no mato porque siento que matar está mal,
no solo por temor a la consecuencia de matar. Y la heteronomía, por ejemplo, al contrario, es cuando obedecemos a las leyes simplemente por temor a las consecuencias de no hacerlo, o por el beneficio que conlleva sí hacerlo. Y como conclusión final, me parece que si bien no se puede retomar la concepción clásica de la ciencia y todo eso, estaría bueno entender que el ideal antiguo de la razón deja una enseñanza importante, que es que ninguna actividad humana puede ser racional en cuanto atenta contra el bienestar de su propio artífice. Perdón, dije cualquier cosa, pero ahí está. Clara, no dijiste para nada cualquier cosa, te estamos perdiendo la cara, te estás corriendo con la silla, hacete presente. Que la humanidad, que ninguna acción racional de la humanidad tiene sentido si atenta contra sí misma. No dijiste nada que no se haya entendido, fuiste clarísima. Muy interesante tu presentación, después vamos a intercambiar, te agradecemos muchísimo y quédate ahí con nosotros, no te cortes. Gracias, Lara. Muy bien. Ahora sí, le toca a Stephanie y después vamos a intercambiar. Bien que ya son más de las 11, vamos a estar un poquito más porque son varias presentaciones. Espero que puedas vos, Jacqueline, jurada, y que puedan los demás. Nos vamos a extender un poquito más, ¿sí? Como hasta las 11:30, para que cuando Stephanie termine de hacer su presentación podamos intercambiar. Sabiendo que después también vamos a poder intercambiar por mail. Dale, Stephanie, escuchamos. Bueno, mi ensayo se llama Su fundamento. ¿Por qué? Porque cuando yo lo escribí, no tenía ni idea de qué pensar en ese momento, cuando me iba dando cuenta de todas las cosas que según yo eran superficiales. Porque digamos, yo desconocía del tema. Lo habían dado un par de veces en clases, pero yo como todo joven, ignoraba el tema hasta que me di cuenta de las injusticias. Bueno, las guerras dieron paso a los derechos humanos, pero pienso yo que a veces no se están respetando, ya que en varios países se puede notar cómo literalmente delante de las caras de las personas se violan los derechos humanos. No tienen derecho de elegir su religión, a qué partido político apoyar, porque ya como dice una famosa frase que escuché ahí de mis abuelos, podían ofrecerte casa por cárcel. Y ya ahí, no creo que ninguna persona, al no dar su opinión, se están callando y están obedeciendo lo que dicen los demás, pero no es porque las personas no quieran, sino por el miedo, que era lo que le fomentaban a los judíos en ese momento y a todas las personas que no estuvieran ¿cómo se dice? Que no estuvieran de acuerdo con la política nazi. Todas las personas, mi ensayo se concentra más en decir que cada persona a veces está muy concentrada en sobrevivir o en problemas personales, ignorando que en la calle hay discriminación, asesinatos y violaciones de derechos humanos y también laborales. Pero mientras a ellos no los afecte, pues mientras a ellos no les afecte, pues no se concentran mucho en solucionar el problema. Sin pensar que, digamos, en la época, en la Segunda Guerra Mundial todo empezó así. Primero era discriminación, sexismo, racismo, y así empezó todo. Y es como, quiero darles a entender que como así empezó todo, puede volver a comenzar. Digamos, en esa época, ¿cómo digo? Mi texto
Lo que quiero decir es que se está ignorando todo esto de la discriminación y todo esto, porque ninguno quiere verse afectado por la política. No es porque las personas no quieran darse a valer sus derechos, sino por el miedo. Y muchos testimonios como el de Ana Frank o Annette Caveli, que fue otra sobreviviente del Holocausto, que escuché una entrevista de ella, pues en sus tiempos, en esos tiempos, ella pasó por campos de concentración, donde perdió a su mamá, a sus hermanos, y hasta les tatuaban un número. Lo que quiero decir es que, ¿cómo se dice? Como empezó todo en la Segunda Guerra Mundial, que con cosas como esta, como la discriminación y el racismo, están volviendo, y si las dejamos continuar, pues va a volver a empezar todo. Los derechos humanos se hicieron para que podamos vivir en paz, digamos, y en una sincronía todos juntos, aunque tengamos diferentes religiones, ¿cómo que se dice? Opiniones. Lo que quiero decir es que cada quien tiene sus opiniones, su religión, puede tener la libertad de elegir, pero hay países o a veces hasta el mismo país de uno, según la ley, uno tiene la libertad de elegir, pero si elige sale castigado. Que las personas le estén dando la suficiente importancia. Como un año yo ignoraba todo esto, ya que me decían, no, esos son temas de adultos, no, de eso no te tenés que meter. Y no, desde muy joven a uno tienen que implementarle de sus derechos, darse, o sea, conseguir el respeto, digamos, y dar su opinión a pesar de tener diferentes, pero de forma respetuosa, y respetar también la opinión de los demás, que por esas cosas, por esos valores, podamos seguir en sincronía. Y lo vuelvo, es que es solo esa frase. Así empezó todo en esa época. Y las personas ignoran que con todos esos pequeños detalles, que pequeños digo yo, porque la gente los ignora, a veces hasta a propósito, más por la política que por los valores de ellos mismos. Mi ensayo quiere dar a entender que todos merecemos la libertad de expresarnos, pero también debemos respetar. Y que hay en algunos lugares que literalmente, y lo vuelvo a decir, se burlan de los derechos humanos teniéndolos en la cara. Y las personas bueno, sinceramente es lo mismo. Eso es lo que yo entender, que le demos más importancia, que no dejamos que eso vuelva a pasar y que tratemos de vivir más en sincronía, sin importar lo que la política nos pueda decir. Hay que luchar, porque si dejamos que la política siga consumiendo nuestros derechos y valores, todo eso que vivió Ana Frank, Annette Caveli, y que en algunos países se sigue viviendo, por más que uno no lo vea, porque sí sigue, pues hay que hacer algo. Lo que quiero darle a entender a las personas que hagan algo, que no simplemente nos callemos por miedo, sino que todos juntos tal vez en algún momento podemos llegar a conseguir que se respeten de verdad. Y eso fue todo. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Bien. Ahora va a comenzar el momento de intercambio. Jacqueline, si querés empezar vos.
Si no, Sí, bueno, yo lo único, un segundito les voy a pedir acá que hagan más silencio acá a la gente con la que estoy, que está afuera. Un segundito, ya. ok. Gracias por esperarme, disculpen, pero era como mucho el ruido. ¿Querés empezar No, vos, Jacqueline? sí, está bien, sí. No, yo estoy súper... Ahora sí, por ahí, para que no sea entrecortado, por ahí si vos decís algo, yo por ahí me sumo para que no, digamos, para poder irme echando. Y también si alguien más quiere decir del mismo trabajo que mencioné Jackie, lo vamos intercalando. Dale, te escuchamos. Ok, todas las presentaciones realmente fueron espectaculares y por algo fueron elegidas para esta publicación. Me sorprende mucho y me alegra que, bueno, no, me alegra más que sorprenderme, que ustedes como jóvenes están alzando la voz y están siendo conscientes de que necesitamos precisamente estas generaciones para que no se vuelva a repetir lo que vivió Ana Frank y esta otra sobreviviente que mencionaba Stephanie. Y así hay muchas historias de otras personas que vivieron esos momentos caóticos, espantosos, de terror, ¿verdad? En esa época. Y que lo hayan relacionado, lo hayan traído todo aquello del pasado, de hace 70 años, que lo hayan traído a la actualidad, también me parece fenomenal, porque no es que estemos viviendo otra época como esa, sino que a través de discriminaciones que aún se viven en los centros educativos, en las comunidades, o sea, que tenemos que seguir trabajando. Los derechos humanos, el documento oficial de derechos humanos nació después de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía nosotros necesitamos ir como guiando y trabajando mucho, formando para que se cumplan todas esas leyes y jurisdicciones que están en ese documento. Y no nos corresponde únicamente a los adultos ahorita, sino que los jóvenes es muy importante que alcen la voz, que sean sus representantes en sus centros educativos, en sus comunidades, como líderes para hacer estos cambios, porque en realidad lo necesitamos todos nosotros, lo necesita el mundo. Entonces yo los felicito. Digamos, en el caso de los que se animaron a hacer el ensayo y creyendo que no iban a lograr nada, bueno, ya se dieron cuenta de que pueden lograr mucho. Y de que un sueño de esto, como el escribir lo que sentimos, el relacionarlo con el mundo entero, o sea, con las cosas que están pasando en otros países, hasta los puede llevar a una bonita experiencia de conocer Ámsterdam, ¿verdad? De lo que les mencionaba Mayra, de que puedan ser parte de esa delegación, de aplicar para la beca, de conocer Ámsterdam, y tener ahí, entrar al Museo Ana Frank y ver la ventana de donde ella veía aquel árbol, que era el árbol que la guiaba a ella para saber cuál estación estaba, en qué meses, y es inolvidable. Igual como escuchar las campanas, que eran las que le decían a ellos, a los refugiados ahí, que quiénes, o sea, qué hora era. Entonces, yo los insto a que confíen en ustedes, sigan, o sea, mantengan esa gran confianza, crean en ustedes y crean en que van a hacer el cambio para su país, para su escuela,
para su comunidad y para el mundo entero, y esto a nosotros como adultos nos alienta a conocerlos, a que ustedes están con la camisa puesta de derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Entonces, yo les doy un aplauso a todos porque son fenomenales. Gracias, Jacqueline. Sí, como persona adulta también estoy como fascinada, súper esperanzada. Creo que algo que pasó en todas las presentaciones es que tuvieron un pensamiento sumamente complejo. Sí. Se basaron en fuertes argumentaciones, por ejemplo, en la presentación de Ricardo, que pensaste sobre el tema de la justicia y la venganza, ¿no? No devolver con la misma moneda, pensar en quiénes son los buenos y quiénes son los malos es un arma de doble filo, esto de la moralidad, que la moralidad no es una respuesta, que los nazis también son humanos, y que eso implica entender, ¿no? Eso es algo que apareció también en otras presentaciones, la cuestión progresiva que llevó a cada uno a ubicarse en ese lugar, ¿no? Hablaste, Ricardo, de la alegría, la valentía, de la esperanza. Yo no sé si vos conocés, Ricardo, la experiencia en Argentina, que hubo una dictadura militar en el 76, siniestra, y que después, digamos, bueno, habla también más adelante Valentina, de que la lucha será colectiva o no será, y que hay una herida abierta en la sociedad. Yo quiero vincular esas dos presentaciones. Cuando las abuelas de Plaza de Mayo, abuelas, madres que buscaban a sus hijos secuestrados, desaparecidos y torturados, cuando volvió la democracia, lo único que pudo de alguna manera calmar esa herida no fue nunca la venganza. Yo diría, me atrevería a decir, aunque la sociedad las hubiese bancado, si ese era el pedido, por lo siniestro que vivieron, pero ese nunca fue el pedido fue justicia. Entonces, cuando Valentina habla de la herida abierta de la sociedad y que la lucha será colectiva o no será, de alguna manera es lo único que permite un poco sanar, la justicia y lo colectivo. Bueno, Valentina, te atreviste a hablar también de Ucrania. Me parece que todos ustedes tuvieron un ojo más en lo más cercano, Ana Frank como figura de identificación, el entorno de ustedes, pero también el mundo, y eso es súper valioso. Bueno, Valentina también habló como del uso de las redes sociales, que es posible usarlas con un buen objetivo. Redes sociales, textos escritos, publicaciones o momentos para hablar, siempre la palabra bien usada, bien organizada, con argumentos, es realmente un elemento de muchísimo poder. Y eso es importante que ustedes lo sepan, que las palabras bien usadas pueden transformar muchísimas cosas. Porque también ustedes muchas veces se preguntan cómo hacer para cambiar las cosas. Y bueno, será hablar en el lugar adecuado, con aliados adecuados, con las personas, el público, digamos, para generar aliados, ¿no? Hago así unos pequeños comentarios de cada uno. María Alexia, Costa Rica, habló, bueno, de los gritos ahogados, de los niños, del niño interior, del mundo interior, cómo es nuestro niño interior. Habló mucho de la empatía por sucesos penosos propios, de que no estamos solos. Yo diría que hay algo del otro que conmueve, niño o no niño, que es fundamental mantener activo. Y me parece muchos hablaron de la ética, y esto del niño interior, del mundo interior, me parece fundamental, porque en realidad está muy ligado con una idea que tiene María Alexia, de que el niño es más empático y ético. Pero el adulto también puede ser empático y ético, digamos. Es como, bueno, un buen organizador del pensamiento, me gustó mucho. Bueno, Jocelyn, que habló mucho de los contextos, de las circunstancias, y creo que tanto ella como otros hablaron de que Ana Frank es una representación, y tener en cuenta que hay muchas otras familias que pasaron lo mismo, en realidad simplemente y complejamente como un ejemplo. La frase final de Jocelyn me encantó y la anoté, que tenemos una voz que tenemos que aprender a levantar. Y yo diría
más allá de la escritura, porque Ana Frank lo hizo por escrito, pero ustedes, que tienen la posibilidad, van a tener que ir encontrando espacios, ¿no? Me dio ganas de preguntarle a Ricardo qué va a estudiar también. Todos están preocupados por hacer acciones que tengan impacto, que no es una utopía. Es encontrar un lugar en la política, en la docencia, en la comunicación, donde esto que ustedes ahora sueñan tenga una cabida real. Yo estoy segura que eso va a poder ser así. Y Jocelyn también hablaba de todas las limitaciones que fueron progresivas, que también es algo que después habló creo que Aileen, que tiene que ver con no naturalizar, con todo lo progresivo, cómo las limitaciones en Europa fueron progresivas, y cómo, bueno, pensaban que, bueno, hasta ahí va a llegar, si me dicen que no use bicicleta, no la uso, y ahí se termina. Pero hay algo muy interesante que habló Jocelyn, creo que después habló también Aileen, de México, que tiene que ver con naturalizar las violencias progresivas, y que eso es una señal de alarma, porque de a poquito, hay un cuento muy cortito, que no sé si alguna vez lo escucharon, y no sé si lo voy a contar bien, que dice que si unas ranas saltan sobre un agua tibia o fría y se va calentando progresivamente en una olla, las ranitas se van quedando en la olla hasta que están cocinadas. En cambio, si una ranita salta sobre agua hirviendo, va a saltar inmediatamente. Bueno, hay algo como de ese agua que se va entibiando y se va calentando y terminan las ranas hervidas, que creo que es de lo que hablan, de las microviolencias progresivas, que son muy peligrosas, y que agradezco también que hayan puesto el foco en eso. Aileen habló mucho de su país y de la naturaleza. ¿Dónde está? Ahí está Aileen con el dibujito, que nos costó escucharla, pero lo escuchamos muy bien igual. Del acostumbramiento a las matanzas, eso pasa en todos los países de América Latina. De que cada mañana amanece escuchando que mataron a una mujer, a un estudiante, a un periodista, que eso parece como algo de la vida cotidiana, que parece como una moneda corriente. Y ella hablaba con mucho espanto, y eso me parece fundamental, de esto de no naturalizar, de estar siempre alertas. Pudo también hablar mucho de su país y después hacer comentarios sobre el mundo, lo cual me parece un ejercicio de descentración fundamental en la vida en general. Mirarse a uno, mirar el mundo, mirarse uno, mirar su región y mirar el mundo. Así que creo que el espanto que tiene Aileen es fundamental no perderlo, de alguna manera. También me dio ganas a partir de su presentación hablar de la idea de aliados, en cualquiera de los países que estén. Ricardo en Paraguay, con esta energía que tenés, encontrar, no solamente quedarse con su texto escrito ni con sus pensamientos brillantes, sino poder identificar aliados, aliados compañeros, no solo jóvenes, aliados docentes, aliados autoridades de la escuela, aliados parientes, no sé, conocidos, amigos de sus familias, con quien empezar a construir algo. No porque ustedes sean jóvenes, esto se queda en una reflexión personal. Nosotros desde el Centro Ana Frank tenemos una política como de acción, de proyectos que implementan los jóvenes para otros jóvenes, pero con apoyo del mundo adulto. Entonces, acciones reales, talleres, charlas, juegos, actividades, pequeñas escenas donde se vaya la gente pensando, ¿no? Otros jóvenes. Por ejemplo, como dijo Aileen, que hoy en día los jóvenes no registran nada del tema del Holocausto. Bueno, a veces es un disparador para pensar la actualidad. Decir, ojo, esto no es tan lejano, no es tan exótico, pensémoslo un rato para pensar la actualidad. Bien. Lara habló mucho de la razón y la ciencia como una construcción social, la fragmentación de la razón, la ciencia y su uso para el poder, y habla también de los principios éticos. Así como Ricardo en un momento dijo que la moral no es el camino, de alguna manera la ética es un organizador, ¿no? Y eso es fundamental. Y de esto como de obedecer porque fue asignado. Lo explícito y lo implícito. Eichmann dijo que solo obedecía leyes. Se desligó de su responsabilidad, pero eso es algo que uno lo puede pensar como ser humano en el mundo. No es que hagamos una identificación con él para nada, pero lo que estoy diciendo es
Ocupo el lugar de joven que me dio la humanidad. Como joven no hay nada que pueda hacer, a lo sumo puedo pensar un poco y compartir. No es cierto, nadie tiene por qué asumir el lugar asignado. Siempre hay un lugar posible. Después Stephanie habló del miedo, que viene como directo en línea a esto. A veces la pasividad, la inacción o las acciones violentas están muy ligadas al miedo. Ella dice que también hay mucha indiferencia respecto de los problemas de los otros. Se hace un montón de preguntas, casi que empieza diciendo que ella no sabía nada. Yo no creo que ninguno antes no sabía nada. Creo que hay un estímulo, como un impulso a preguntarse y a conocer que es fundamental, que es como el motor. Bueno, habla del miedo y que la discriminación y el racismo están volviendo, que no hay que ignorar las situaciones que suceden, que uno tiene la libertad de elegir, pero que si elige sale castigado, digamos. Y que a ella le decían mucho que hay cosas que son del mundo adulto. Pero Stephanie se posiciona mucho en el que no está de acuerdo con esto, donde está acá, está sin cámara, que no es así, que hay que conocer y que hay que dar a conocer, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, y que no hay que ignorar. Así que bueno, todos ustedes han hecho presentaciones que se vinculan entre sí, por eso también está bueno que unos se escuchen con otros, que tienen mucho argumento, por eso nos gusta tanto con Manu este proyecto, porque busca argumento, no es solamente literario, no es como poesía solamente, sino que busca argumento, busca contundencia, busca explicar, busca entender la complejidad. Han hablado de la moral, de la ética, del miedo, de la identificación, de la esperanza. Alguno dijo que era pesimista, pero en realidad participar en este proyecto demuestra que hay algo ahí de optimismo, ¿no? Se animaron a hablar de sus países y del mundo, así que bueno, estamos como maravillados con este proyecto que para nosotros no, estamos fascinados con escucharlos a ustedes. Y así como Jacqueline empezó con un seminario que les hizo aprender mucho y a conocer otros docentes, esto también es el inicio de un vínculo con el Centro Ana Frank, que por supuesto nosotros no los vamos a soltar a ustedes, para nada. Van a seguir con nosotros, los vamos a llamar, los vamos a invitar. No sé quién fue que dijo que pensó, creo que fue, no sé si fue María Alexa que dijo que pensó que iban a tirar su texto. No sé quién fue que dijo que pensó que no lo iban a considerar para nada. Nosotros si los invitamos, porque los queremos ser. Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo, este es el principio, nos gustaría mucho que estén en la red iberoamericana de jóvenes. En cada país estamos conociendo gente y haciendo proyectos. En México está el Museo de la Memoria y la Tolerancia, con quien estamos organizando muchas actividades, y un concurso literario específico en México, pero también en cada país estamos haciendo cosas y les vamos a ir contando. Me callo un poquito y los escucho a ustedes, si quieren decir algo, si quieren comentar, si le quieren preguntar algo a otro. Está abierto el micrófono. Bueno, a mí me gustaría primero resaltar un texto que a mí me gustó. En realidad todos los que leí me fascinaron, no solamente por la formalidad de las palabras, sino también por el mensaje contundente que sostuvieron a lo largo de sus ensayos. Quería primero agradecerle a Aileen porque dio a conocer una temática que lamentablemente no está muy difundida en las redes sociales, que es sobre la violencia de género que está ocurriendo en escala en México, en su país, pero que también está afectando a gran parte de Latinoamérica. Y una de las cosas que yo desconocía totalmente fue el tema de la violencia hacia las mujeres periodistas y mujeres estudiantes, que de alguna forma me recordó mucho a lo que por ahí nombraba Mayra, que era el tema de la dictadura militar. ¿Cómo es posible que haya un lenguaje distinto para las mujeres periodistas que para los hombres periodistas? Y ahí nos hace pensar mucho sobre que la discriminación empieza siendo algo pequeño así y después termina siendo lamentablemente una sombra, se convierte en una ola de violencia que no le permite a una persona expresar su opinión, su punto de vista, sus ideas, realizar su trabajo, porque al fin y al cabo el periodismo, aunque es muy desvalorizado, es un trabajo, y yo como futura estudiante de periodismo, no me gustaría, la verdad, sufrir esas
ese tipo de situaciones. Y bueno, y también me recordó algo que yo vi en la noticia sobre el caso de Devani Escobar, que ahí fue el primer caso que yo leí en Twitter, me acuerdo, sobre esto de que la violencia de México encabezaba la lista, o sigue encabezando seguramente, la lista del país con más violencia sobre las mujeres en Latinoamérica. A partir de este caso se empezaron a desencadenar muchos otros casos que se dieron a conocer gracias a este, de mujeres que habían sido desaparecidas, mujeres que todavía no habían tenido la justicia que merecían. Si no me equivoco, el caso de Devani tampoco se resolvió, quedó impune. Y la verdad es que quiero agradecerle a Eileen por haber hecho este ensayo, porque me dio a conocer un tema que la verdad es que no estaba muy familiarizada ni muy contextualizada. Y bueno, los demás chicos también hicieron muchas menciones importantes. Todos escriben maravillosamente, y algún día, si yo cumplí mi sueño de ser escritora, me gustaría ver también nombres en textos periodísticos, artículos o en lo que deseen escribir. María Alexa hizo como un buen uso del recurso que mejor utiliza, que es la poesía. Lo noté mucho en su ensayo y me pareció que no dejó de ser algo llamativo por el simple hecho de utilizar la poesía. Y la verdad es que la mayoría de los chicos fueron muy, escriben maravillosos, chicos, les quiero felicitar por eso. Y bueno. Hermoso, Valentina, muchas gracias, muchas gracias. No hay que dejar de aprovechar los recursos que da la virtualidad, digamos, todo lo que aprendimos también en pandemia. Si a vos te interesa, podés, como futura periodista, entrevistar a alguno de los chicos, armar una entrevista, después redactarla, después ver dónde la podés publicar, la podemos publicar nosotros también en nuestra página. O sea, no desaproveches este interés que te despertaron los textos de los demás para continuar. Para pensar preguntas, para hacer una entrevista, que después eso, que sea un texto escrito, que lo edites, que lo publiques. De las personas que vas conociendo en este certamen y los otros que vas a conocer a través de los ensayos, porque vos tenés los links a todos los ensayos. Y además los vamos a vincular entre ustedes. Este grupo de 25 escritores de estos textos los vamos a vincular. Así que eso, no se desaprovechen. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? No les quiero sacar más tiempo, no sé si tienen cosas que hacer, pero quiero dar el espacio para que se digan cosas. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, también comparto mucho la opinión de Valentina en el hecho de que todos, o la exposición de todos ha sido maravillosa. La verdad, para mí es un honor poder estar aquí compartiendo. Creo que soy la única chica de Perú acá, pero igual en los otros foros he visto que hay 2 chicos más de Perú. Y me alegra mucho también que se esté representando mi país dentro de la comunidad latinoamericana. Y básicamente creo que lo que yo quería manifestar es que, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría ser internacionalista, me gustaría estudiar relaciones internacionales más adelante. Y justamente con el propósito que llevo de vida era el tema de alinear mi ensayo y todo lo que me pasa ahora conceptualmente a mi carrera futura para el siguiente año. Y bueno, más que todo dentro de ese tema de debate y centralización entre lo que quiero y no quiero hacer, se encontraba mucho el tema que ya había mencionado, del liderazgo y de la capacidad o la fortaleza que puede tener el pensamiento crítico para nosotros poder armar una nueva sociedad. Porque cada uno de nosotros, los que están aquí presentes, y bueno, también los chicos que han sido seleccionados que están en otros foros, han tenido suficiente pensamiento crítico como para reflexionar de lo que ha pasado anteriormente y que hoy en día lo puedan traer a manera de motivación, inspiración, calma y tranquilidad, más que todo por una paz futura que cada uno de nosotros queremos construir. Entonces yo quiero resaltar eso de cada uno de ustedes, porque sé que de cierta manera el tema de investigar, leer y todo también inmiscuye dentro de las razones, pero más que todo es eso, en el pensar críticamente, no solamente, como lo dijo creo Ricardo o alguien, que no solamente es ver los libros de historia y saber, ok, la historia fue contada de una sola forma, sino también buscar otras perspectivas, otras fuentes que puedan ser divergentes las unas con las otras, pero con las cuales podemos sacar una conclusión empática y constructiva, con la finalidad de que justamente se logre saber la verdad
más allá de que se pueda afectar o querer tratar de impulsar a algún grupo beneficiario o simplemente por algún tipo de beneficio, valga la redundancia. Entonces yo quería resaltar eso y el liderazgo que cada uno de nosotros ha demostrado tener para que más allá de todo pueda llevar también el mensaje que uno quiere, representando a su país, como le dijo Aileen también, o representando a las ideologías que cada uno de nosotros tenemos sobre el concepto de Ana Frank. Pero también me gustaría mucho eso, seguir viendo y seguir leyéndolos con el pensamiento crítico que tanto en persona como también sé que ustedes van a seguir impulsando y que no solamente se quede aquí en redacción de ensayos, sino que también podamos seguir expandiendo esta criticidad con otros jóvenes, con otros niños, para que no solamente se queden con aceptar información o recepcionarla, sino que puedan discutirla, debatirla, conocer perspectivas y ampliar más su mentalidad abierta para que puedan aceptarse, incluirse y obviamente emocionarse con otras historias, así como hoy en día estamos conociéndonos entre todos. Entonces quería agradecerles porque me han permitido conocer otras perspectivas más allá de la mía y también porque me inspiran mucho los unos a los otros a saber que si hay más jóvenes que quieren seguir involucrándose y que obviamente también están pues en esa lucha constante de querer cambiar el mundo, por más que seamos un grupo muy chiquito, un minúsculo, porque como escuché alguna vez, los jóvenes, si bien es cierto, somos el futuro, pero también somos el hoy. Entonces ya podemos comenzar a cambiarlo el día ahorita. Entonces gracias por cada una de las cosas que me han enseñado hoy día. Gracias, Jocelyn. Por supuesto que van a seguir en contacto. Nosotros apenas termine esto nos vamos a ocupar de hacer esta convocatoria a la red y a ponerlos en contacto. Muchas gracias por tus palabras. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? A mí me gustaría brevemente decir que en nuestras sociedades ya no es factible seguir viviendo de manera egoísta, porque necesitamos dejar de pensar solo en la conveniencia de unos pocos y pensar en lo que es conveniente para un mundo más justo. Y la felicidad no es algo que se cocina en un horno o que se programa en una fecha y hora, en una alarma, sino que es algo que podemos vivir en el presente y es por eso que lo tenemos que construir con nuestras propias decisiones, con mucho, mucho esfuerzo y con acciones, por supuesto, sobre todo con acciones. Y como Ana también, para que nos esforcemos para estudiar, que nos esforcemos por mejorar los sistemas educativos de nuestros países, porque solo así podremos convertirnos en críticos de la historia que nosotros estamos construyendo, porque es eso, el presente y el futuro van a ser obra nuestra. Y entonces para que podamos buscar también construir una sociedad más fuerte en sus criterios y que no esté tan cegada por el fanatismo, porque eso es algo que ocurre bastante. Y que se preocupe por el presente, porque el presente se construye cada día, todos los días. Muchas gracias por este espacio. Gracias a vos, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, a mí me gustaría decir que leí todos los ensayos y son fantásticos. La forma en la que están escritos son, son como muy originales, aporta demasiado y quería destacar, por ejemplo, a Valentina, que en mi opinión la reflexión es uno de los objetivos más importantes en la escritura y en los concursos, pues consideré que fue muy bien ejecutado. El ensayo es interesante, mantiene el interés, es muy reflexivo y personalmente inspirador. Toma como eje la paz y la lucha colectiva, así que fue uno de los que más me gustó. Y en especial también me gustaría hacer una pregunta a Ricardo, que trata sobre, si me podría decir, qué aportaría Ana Frank a la sociedad actual de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Y además de eso, te comparas mucho a lo largo del ensayo con muchos aspectos con ella. Así que, ¿crees alcanzar el mismo impacto como y por qué? Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, me comparo mucho con Ana porque desde el primer momento, desde la primera vez que leí el diario, me sentí identificado con muchos de sus intereses, con muchos de sus pensamientos. Y sí, yo también quiero llegar a lo que ella plantea, ¿verdad? Porque día a día ella va analizando
qué es lo que ella quiere para su vida. Ella está muy segura que quiere ser periodista, está muy segura que quiere ser escritora, y eso necesitamos jóvenes que digan, yo quiero esto para mi vida, yo quiero esto, y tener un objetivo claro que cumplir. Y si Ana estuviera viva, por supuesto que hay muchos otros casos de personas que sobrevivieron, y estas personas se dedican y dedicaron la mayoría de su vida a pesar del dolor que les genera, a compartirlo con el mundo, a compartir todo eso que sufrieron, y ser un claro mensaje vivo de lo que ellos quieren para el futuro, para las próximas generaciones. Y creo que Ana hubiera querido para todos nosotros compartir de forma personal eso con nosotros, compartir con todo el mundo, si es posible, eso que ella vivió, y esa hermosa manera que tenía de ver la vida, por sobre todo, y de disfrutar la vida, por sobre todo también. Y claro, por eso justamente me identifico con ella, y claro, mi objetivo es que ella esté muy orgullosa de mí desde donde sea que esté muy orgullosa porque yo estoy acá presente y estoy vivo, y mientras esté vivo voy a ser un estandarte de, de la vida, de la libertad, y por supuesto de una oportunidad de esperanza para los demás. Muchas gracias por contestar mi respuesta, muy buena mi pregunta. Admiro eso de ti, te desenvuelves muy bien y sabes cómo explicar sabes cómo explicar adecuadamente a alguien tan maravillosa como Ana Frank. A mí me encantan las cosas que se están diciendo, me encanta este intercambio. Bueno, como les decía antes, con Manu les vamos a dar ahora inmediatamente, no sé si hoy un poco más tarde, a cada uno los mails de los demás, para que no se dejen de decir todo lo que se quieren decir, porque también es muy agradable escuchar hablar sobre el propio texto. Entonces, si tienen mucho para decir, que no se queden con las ganas, que no sean tímidos, que no tengan ningún problema, y que se escriban por mail. ¿Sabes qué, Jocelyn? Me quedé pensando en tu texto, me gustó esta parte, te quiero preguntar esto. Incluso, si quieren y se animan, poner en copia a todos los demás de este pequeño grupo para seguir el intercambio. No quisiera limitar sus posibilidades de hablar, pero bueno, tendríamos que ir cerrando, porque digamos ya pasamos como bastante el rato del tiempo, y nosotros tenemos una reunión de la que no podríamos faltar, pero nos gusta mucho que se puedan seguir diciendo cosas. Así que si los que no hablaron quieren decir 2 o 3 palabritas breves antes de despedirnos. Y después sepan que van a tener la posibilidad, no sé, yo veo, María Alexa, también, que vos registraste muchas cosas muy específicas de los textos de los demás, todos creo que lo han hecho. No duden en intercambiar, no duden en decirse, me gustó esto de tu texto, me encantó esto de tu... No se desperdicien eso, porque si ya lo pensaron y ya lo sintieron, háganselo llegar al otro como un mimo de fin de año, por decirlo de alguna manera. Bueno, María Alexia, Valentina, Jocelyn, Ricardo dijeron algo, no sé, Aileen y Stephanie, si quieren decir algo más antes de saludarnos. Bueno, yo personalmente les digo, síganla entre ustedes ahora, y únanse a la red. Manu y yo vamos a aparecer ahí alguna vez para acompañar los procesos de escritura, si se llegan a unir, si llegan a decidir participar de otras instancias. En un mail les vamos a explicar en qué consiste esto del proyecto de implementación en sus países, que nosotros vamos a acompañar si lo quisieran hacer. Está buenísimo. Tenemos mucha experiencia en acompañar proyectos de jóvenes hacia jóvenes, así que realmente sepan que es posible. Y bueno, estén atentos a los mails, estén atentos a las comunicaciones, que esto sigue. ¿Dale? Manu, no sé si vos querés decir algo. Manu ahí siempre va ayudando y bancando. Bueno, nos vamos saludando, les agradecemos un montón, fue hermosa esta mañana, así nos vamos como llenos, inmensos, y apenas reciban los mails de los demás, no duden en escribirse, ¿dale? Bueno, hermoso, hermoso, muchísimas gracias. Sigamos en contacto.